El significado del arrepentimiento. Entonces ya ves que el hombre está en una posición de rebeldía contra la soberanía y la autoridad de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesús vino al mundo predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Ordena a cada pecador que abandone sus armas de rebelión y enarbole la bandera blanca de rendición para entrar en el reino de Dios. En otras palabras, el pecador tiene que cambiar de parecer en lo que respecta al pecado. Y esto es exactamente lo que significa arrepentirse: cambiar de parecer en lo que respecta al pecado y a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. Y que apartarse es el arrepentimiento afecta la totalidad de la vida del pecador. El vocabulario bíblico relacionado con el arrepentimiento es realmente rico. Encontramos el tema del arrepentimiento a través de toda la Biblia y expresa su idea aun cuando no se usa la palabra misma. El Antiguo Testamento usa dos palabras hebreas. Los verbos son nacham y shub. Son traducidos con frecuencia como arrepentimiento. Nacham significa lamentarse, llegar a deplorar algo, arrepentirse, como en Job 4:26. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En un comentario del Antiguo Testamento, el doctor Cale comenta: es la expresión exacta del metanoeo, el dolor santo del arrepentimiento del que no se arrepiente, se arrepiente. Sentado en polvo y ceniza, al estilo de los que sufren el dolor profundo por la partida de un ser querido. Con respecto a sub, que significa volverse, la Biblia abunda en expresiones idiomáticas que describen la responsabilidad del hombre en el proceso de arrepentimiento. Tales frases incluyen los siguientes: inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel, Josué 24:23. Circuncidaos a Jehová, Jeremías 4:4. Lava tu corazón de maldad, Jeremías 4:14. Haced para vosotros barbecho, Oseas 10:12. No obstante, todas las expresiones de la actividad penitencial del hombre se suman y resumen en este verbo único, shub, porque combina en sí mejor que ningún otro verbo los dos requisitos del arrepentimiento: volverse del mal y volverse a lo bueno. Concluyen diciendo: es cierto que no hay en el Antiguo Testamento una definición sistemática de la doctrina del arrepentimiento. Mayormente la Biblia lo describe en el Salmo 51. No obstante, el hecho de que las personas son llamadas a volverse, ya sea A o D, implica que es del pecado. El pecado no es una mancha indeleble, sino que por volverse, lo cual es un poder dado por Dios, el pecador puede encaminar en otra dirección su destino. Hay dos maneras de comprender la conversión: como el acto soberano, gratuito de la misericordia de Dios, y el acto del hombre por medio de la cual va allá de la contrición y el lamentarse a una decisión consciente de volverse a Dios. Esto último incluye el repudio de todo pecado y una confirmación de la voluntad total de Dios sobre la vida de uno mismo. En el Nuevo Testamento, tres palabras griegas expresan arrepentimiento. La primera es un verbo, metanoeo, y metamelomai, y también el sustantivo metanoia. En el léxico analítico del Nuevo Testamento griego, por el doctor Friedberg y Mirrer, expresan que metanoeo es usado predominantemente en relación con un cambio religioso y ético en el modo de creer en cuanto a dos actos: arrepentirse, cambiar de idea, convertirse. Mateo 3:2. También puede expresar un elemento emocional,
como sentir remordimiento y contrición, sentirse compungido, como lo expresa Lucas capítulo 17, versículos del 3 al 4. Un léxico griego, inglés del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana primitiva lo expresan así. Escrito por R. Krishner, dice que metamelomai significa sentir remordimiento, arrepentirse. También del léxico griego en inglés del Nuevo Testamento basado en el campo sistemático por J. P. Lowe, dice que metamelomai significa cambiar de idea acerca de algo con la probable inferencia de un remordimiento, cambiar de idea, pensar de un modo diferente. Metanoia significa un cambio de idea que lleva a un cambio en la conducta. Lowe y Nida dicen acerca del metanoeo y metanoia, que es cambiar la manera de vivir de uno como resultado de un cambio completo de sus pensamientos y actitudes con respecto al pecado y la justicia. Arrepentirse, cambiar su manera de ser. Arrepentimiento, metanoeo. Y saliendo predicaba que los hombres se arrepintiesen, Marcos 6:2. Metanoia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, como Romanos 2:4. Aún en español, uno de los componentes centrales del arrepentimiento es el dolor o la contrición que la persona experimenta debido al pecado. El énfasis en metanoeo y metanoia parece ser más específicamente el cambio total, tanto en el pensamiento como en la conducta, con respecto a cómo uno debe pensar, al igual que al actuar. La importancia de estas definiciones es que aunque el énfasis principal en el arrepentimiento es el cambio de idea que lleva al cambio de conducta, no se puede descartar el elemento emocional de contrición y remordimiento. Por lo tanto, arrepentirse es cambiar de parecer en cuanto al pecado y a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. Y que apartarse es el arrepentimiento afecta la totalidad de la vida del pecador. Arrepentimiento incluye que el pecador asuma la culpa de su condición pecaminosa ante Dios y ponerse al lado de Él, en contra de sí mismo. El penitente no culpa a ningún otro de su condición, sino que se condena a sí mismo bajo la ira eterna de Dios porque entiende que se lo merece. Arrepentimiento incluye sentir gran tristeza por el pecado. Segunda de Corintios 7:10 dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El arrepentimiento lleva a confesar los pecados, no escondiendo nada. El pecador se hace responsable de sus pecados y abre su corazón pecaminoso a Dios. Además, el arrepentimiento lleva a renunciar al pecado. Al pecador arrepentido toma la determinación de no volver por él. Por lo tanto, en el arrepentimiento bíblico, el pecador convicto y convencido asume un lugar ante Dios como un condenado con justicia, aborrece su pecado, anhela ser libre de él, siente gran tristeza por su pecado y toma la determinación de no volver a cometerlo. Demuestra que su arrepentimiento es real, andando en la senda de justicia y en auténtica santidad. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es la evidencia de que ha ocurrido un cambio radical en nuestra vida. Mateo 3:8. En Hechos 17:30 leemos estas palabras: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios dice que todos los hombres, no solo los gentiles, sino todos los hombres, lo que incluye a todo pueblo, lengua, nación y tribu. Y en el versículo 31 encontramos por qué Dios ha ordenado que todos los hombres en todas partes se arrepientan. El juicio se acerca. Arrepentidos.
Dice Dios, el Rey viene para juzgar, arrepentíos si valoráis vuestras almas. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, es decir, a Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si Dios ordena que todos los hombres en todas partes se arrepientan y produzcan frutos dignos de arrepentimiento, lo cual es una vida santa, os enfrentará con ellos en un juicio sin misericordia. La cuestión es que Dios es soberano en su salvación. Solo le establece los términos bajo los cuales recibe a pecadores rebeldes en su reino. Su palabra declara que Él es amante, gentil, misericordioso y generoso, pero también es santo, recto y justo. Por lo tanto, ordena a los hombres que se arrepientan. A menos que el pecador rebelde se arrepienta y crea el Evangelio, no hay perdón. Pero alabado sea su nombre precioso. Es a este tipo de pecador que Él mirará. El Señor dice en Isaías 66:2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. También el Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Yo, Dios, no despreciaré ese corazón. Alabado sea el Señor, nunca rechaza al pecador arrepentido y creyente. Cristo vino a buscar y a salvar a justamente este tipo de pecadores. Escucha lo que dice Isaías 55 del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nota que en estos versículos hay nuevamente un mandato de que dejemos nuestro propio camino y nos volvamos a Dios. Deja tu camino. El arrepentimiento es perpetuo. Debo recalcar también otra verdad: el arrepentimiento bíblico es perpetuo. El Hijo de Dios se arrepentirá hasta que Dios lo lleve a su morada. El arrepentimiento es un modo de pensar permanente, un aborrecimiento continuo del mal. Oh, cuántas almas preciosas han sido condenadas aquí mismo. Parecen arrepentirse por un tiempo, dejan sus antiguas compañías y dejan los lugares donde cometían sus pecados, el bar, el salón de baile, la casa de prostitución. Parecen aceptar a Cristo, aún predican, enseñan y testifican de Él. Pero ¿por qué son oidores pedregales? Marcos 4 del 5 al 6. Solo duran un tiempo, empiezan a enfriarse, volviendo gradualmente a sus costumbres de antes, vuelven al pecado, vuelven a aquello a lo que habían renunciado. Uno a uno vuelven a sus antiguos pecados y compañeros y vuelven al mundo. Eso es porque su arrepentimiento no era perpetuo. No surgió del nuevo nacimiento, sino de la carne. La palabra de Dios lo describe así. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2:20 al 22. En muchos casos ese volver es lento. Pocos vuelven de una sola vez. Primero anhelan la libertad, escudriñan la palabra de Dios para averiguar cuánta libertad tienen para poder vivir lo más cerca posible al pecado. Luego, poco a poco, vuelven a este pecado y a aquel otro. Por último, ya no tienen un testimonio para Cristo, sino solo una confesión de fe externa. El pecado ya no los molesta, no lo aborrecen ni está en contra de él. Se dicen a sí mismos que Dios ya no quiere que se arrepientan y aborrezcan el pecado. Piensan que están en el camino de vida,
No obstante, el pecado ya no los molesta. Entonces se vuelven a esos pecados de los cuales una vez se habían arrepentido, diciendo: ahora tenemos libertad para andar en estos caminos. Pero, oh, mis amigos, esto no es libertad, sino un permiso para hacer lo que siempre ha querido hacer, permiso para andar en el pecado sin restricciones. Ha juzgado con fuego y todo corazón está ahora endurecido por el engaño del pecado. Hebreos 3:12. También te advierto, cuídate del arrepentimiento que no continúa. No es un arrepentimiento bíblico auténtico. Tu corazón volverá a estar satisfecho con la basura del mundo. De ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Isaías 44:20. Por lo tanto, nunca lo olvides, el verdadero arrepentimiento es perpetuo. Si te has convertido de verdad, aborrecerás y dejarás tus pecados por el resto de tu vida y anhelarás ser santo como Cristo y agradar a Dios. Yo te pregunto, ¿alguna vez has poseído tú el arrepentimiento bíblico auténtico que Dios ordena que todos los hombres lo tengan? Ahora, debo agregar que el arrepentimiento es un don de la gracia que obra en el corazón por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Hechos 11:18 nos dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Espíritu Santo nos muestra nuestra condición pecaminosa ante Dios y pone en nosotros la voluntad de renunciar a nuestro odio también, y nos hace someter a la autoridad de Dios. Por su gracia nos da el anhelo de andar con Él en novedad de vida y santidad. Como ya hemos visto, Dios nos ordena arrepentirnos porque tú y yo somos rebeldes contra Dios por naturaleza. Todo hombre aparte de Cristo es un rebelde contra el trono de Dios. Romanos 8:7. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, hemos determinado vivir nuestra vida apartados de Dios. Por eso tenemos que cambiar radicalmente nuestra manera de pensar con respecto a vivir independientemente de Él. Esto lo demostramos por medio de nuestro clamor a Dios, pidiéndole que sea nuestro Señor y el soberano de nuestra vida. Porque le hemos escupido en el rostro, blasfemado su nombre, inclinado ante dioses de oro y del placer, pasado su día como nos place y andando con orgullo y arrogancia contra el Dios que nos manda arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar acerca del orgullo y la arrogancia, acerca de la codicia y los placeres mundanos, acerca de andar por nuestro propio camino. Tenemos que clamar a Él para que obre su amor en santidad en nosotros. Sí, mi amigo, porque no lo hemos amado a Él con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y hemos derrochado nuestro amor en el yo y en el mundo. Dios nos ordena arrepentirnos y confiar en el Señor Jesús para remisión de nuestros pecados, porque fíjate bien, el arrepentimiento auténtico quita al yo del trono y entroniza a Cristo como Señor sobre cada área de la vida real, de nuestra vida.